Un minuto de reflexión y de acallar nuestra alma, ponernos delante del Señor. Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este domingo de culto, de adoración y de alabanza. Y antes de comenzar, o según estamos comenzando, me gustaría poder recordar algunas de las normas que estamos teniendo para poder seguir congregándonos. La primera es que tenemos que renunciar a una costumbre muy española, y es el saludarnos efusivamente, el abrazarnos, el darnos la mano. Pues sabemos que con los tiempos que nos ha tocado vivir, pues tenemos que reprimirnos en eso y, si acaso, darnos con el codo o saludarnos desde lejos. La segunda es que, una vez que estamos aquí dentro, debemos de llevar la mascarilla todo el tiempo. No nos la podemos quitar en ningún momento. Yo tengo ese pequeño privilegio para poder hablaros a vosotros. Después, una cosa práctica. Si tienes necesidad de ir al baño y ves que la puerta está cerrada, significa que hay alguien dentro. Entonces sabemos que estos baños acogen varias personas a la vez, pero tenemos que esperar. Los baños solo pueden ser utilizados por una persona. Si traes un bebé, no sé si hay bebés por aquí o demás, y necesitas cambiarlo, ahí detrás tienes el cambiador. Si tú tienes un bebé que necesitas cambiarlo y ves que dentro hay otro bebé que está siendo cambiado, pues tienes que esperar fuera. Luego podrás entrar, tienes ahí gel, hidroalcohólico para limpiarte las manos y demás. Como sabéis muchos de vosotros, no hay escuela dominical, los niños tienen que permanecer aquí con nosotros. Y estoy convencido y estoy seguro de que todos vamos a respetar las limitaciones que tiene puesto este local con esas cintas tan chulas que aparecen sacadas de CSI. Así que, sin más, pues continuamos con este tiempo de culto. Y es que todas estas medidas son necesarias porque vivimos tiempos extraños, me atrevería a decir, difíciles, ¿no? Y ayer ya lo compartía con los ancianos y demás. Podemos tener la sensación de que andamos en arenas movedizas, no tenemos certidumbre de muchas cosas. Oímos muchos mensajes diferentes de personas muy relevantes, pero a la vez contradictorios entre ellos. Entonces, si todos son sabios, cada uno dice una cosa diferente, ¿quién tiene la razón? ¿No? Y en mitad de todo esto me gustaría que pudiéramos acercarnos al Salmo 62 y escucháramos lo que nos dice. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, dice el salmista. Solamente en Dios mi alma obtiene reposo. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Y podríamos pensar, ¿qué declaración? Él es solamente mi roca y mi salvación, Él es mi refugio. Qué gran declaración, dice, no resbalaré. Pero qué curioso que dice, no resbalaré mucho. Si Dios es mi roca, es mi salvación y es mi refugio, dice el salmista, no resbalaré mucho. Y es que nosotros no somos personas infalibles, somos personas falibles. Somos personas que estamos siendo reconstruidas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos resbalar, pero Dios es nuestra roca y nuestra salvación. Y como dice el salmista, no resbalaré mucho. Dice el salmista a su alma en el versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Es como que Él se ha propuesto, no voy a resbalar, porque Dios es mi roca, es mi refugio, es mi salvación. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y ahora nos invita a nosotros, en este culto, en este domingo, a los que estamos aquí y a los que estáis allí también, al otro lado de la cámara. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón.
Dios es nuestro refugio. Pues en esta mañana derramemos delante de Él nuestro corazón, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestra salvación. Hagámoslo mediante las canciones de la alabanza, hagámoslo en el tiempo libre mediante la oración, hagámoslo escuchando la predicación que hoy nos va a ser dada. Atendamos a la voz del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo de culto, de adoración, de alabanza. Gracias, Padre, por habernos salvado. Gracias, Señor, porque podemos proclamar que tú eres nuestra salvación y nuestro refugio. Y nuestra alma está ahí acallada contigo, Señor. Te adoramos y te alabamos y ponemos delante de ti este tiempo. Bendícelo, Señor. Bendícenos aquí a nosotros y bendice también a las personas que nos ven desde sus hogares. En el nombre de tu Hijo. Amén. Nos ponemos en pie. Los que estáis en vuestras casas, también si queréis. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de
que nos ha salvado, que nos ha hecho sus hijos, que Él es digno, que Él es el Rey de gloria que venció la muerte y que reina en majestad. Y así es, Cristo salió victorioso y Dios le exaltó hasta lo más sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Pero antes de eso, Cristo tuvo que humillarse. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, y esto para hacer el plan de Dios y para glorificar al Padre. También Juan el Bautista nos mostró esta actitud de humillarse, de humillación, ¿no? Cuando dijo que él tenía que menguar para que Cristo creciera. Y nosotros nos podemos creer con muchos derechos, y realmente tenemos derechos muy legítimos, ¿verdad? Pero viendo el ejemplo de los que nos precedieron, aprendemos que para darle el honor a Dios, para ponerle por encima de todas las cosas, para que Él sea el importante, Dios sea el importante y su reino y no nosotros, tenemos que humillarnos, ¿no? Tenemos que ser humildes, menguar, ser siervos y darle la preeminencia a nuestro Señor. Vamos a cantar a continuación Oh Luz del Mundo, y en esta canción vemos de nuevo esta actitud de Cristo. Dice que siendo la luz bajó a la oscuridad y el Rey eterno se humilló y se hizo pobre por amor. Y todo esto para llevar a muchos a su reino, entre los que nos encontramos nosotros, ¿no? Pues que Él sea nuestro ejemplo, y vamos a cantar esta canción pensando en estas cosas. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad, abriste mis ojos, pude ver.
Señor, como hemos cantado, te adoramos porque tú eres nuestra vida y esperanza. Te damos gracias por Cristo, que se humilló, que se entregó, que se hizo pobre por amor, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Queremos fijar nuestros ojos en Cristo y en la cruz y tener siempre en nuestros pensamientos su forma de obrar, su conducta hacia los demás, para seguir sus pisadas y que Cristo sea realmente el centro de nuestra existencia, como vamos a cantar también a continuación en un momento. Queremos dejar a un lado todo lo que nos estorba, todo lo que pueda desplazarte del trono en nuestras vidas, y queremos darte el primer lugar para que podamos servirte a ti, a los que nos rodean, cada día más y mejor. Que recibas la gloria en todo lo que hagamos, digamos y pensemos. Cristo es nuestro ejemplo y tú eres nuestra meta. Que así sea, Señor. Aparto todo lo que me estorba y te adoro por tu misericordia y me concentro en tu presencia. Eres el centro de toda mi existencia. Tú das sentido en la tormenta, te has convertido en nuestra meta, has partido mis caretas y solo en ti mi alma está quieta. Jesús, voy a fijarme solo en ti y en tu cruz. Jesús, voy a fijarme solo a ti y a tu cruz. Aparto todo lo que me estorba y te adoro por tu misericordia y me concentro en tu presencia. Eres el
Podemos sentarnos. Continuamos. Ya forma parte de uno mismo. Continuamos con este tiempo de culto y de adoración. Y ahora Federico nos va a traer la palabra. Y una de las historias que más me gustaban cuando estaba en la escuela dominical era la historia de las personas que iban de camino a Emaús. El Señor Jesús ya había muerto, había resucitado, y estas personas habían sido testigos de aquel acontecimiento que quizás entre la muchedumbre mucha gente no entendía qué era lo que había pasado. No tenían WhatsApp, no tenían periódicos, era más de... todo se transmitía de boquilla, ¿no? Iban por el camino hablando de estas cosas y se encontraron con un hombre. Y decía, oye, ¿qué estáis hablando entre vosotros? Y le explicaron, que pues mira, es que resulta que pues hay una persona que dijo que era el Hijo de Dios, ha muerto, ahora dicen que ha resucitado y demás. Y esta persona les iba instruyendo en la palabra acerca de lo que realmente había acontecido. Les decía, pero mirad, es que no habéis entendido, lo que dice Isaías aquí es esto y demás. Y llega un momento que llegan al lugar donde tenían que aposentarse, que quedarse a pasar la noche, y esta persona, este caminante, este extraño que estaba con ellos, coge el pan, lo parte y se lo da. Y en aquel momento sus ojos como que dejan de estar velados y descubren a Cristo, que era Él el que estaba ministrándoles la palabra y el que les estaba acompañando en ese camino. Y entonces quería que se quedara con Él, pero Jesús desaparece. Y se dicen uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando abría la Escritura y nos la presentaba? Pues que en esta mañana arda nuestro corazón cuando abramos la Escritura y Federico nos la presente, y que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine y nos haga entender y comprender el mensaje de su palabra y lo que a cada uno de nosotros nos quiere decir, porque la palabra es viva y eficaz. Señor, ponemos delante de ti a Federico y te rogamos que tú le guíes en tu Espíritu Santo a ministrar la palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de tenerle entre nosotros y de que nos sirva en este ministerio. En tus manos lo encomendamos. Y antes de que suba Federico aquí, podéis ir buscando 1 Corintios 9, que va a ser el texto que él nos va a presentar, y mientras yo voy a limpiar esto. O sea, estáis haciendo algo y yo también estoy haciendo algo. De casa aprovechaba estos momentos para arreglar un poco el salón y adecentarme. Es solo una idea para los que estáis al otro lado. De limpiar así, me daban ganas de invitarte a que limpies mi coche después, porque... Muy bien, buenos días a todos, sean todos bienvenidos, y también a los que nos ven desde casa. Suena un poco raro decir esto, ¿no? Los que nos ven desde casa, pero es la realidad que tenemos. Pero me consta que hay muchas familias que nos ven, y nosotros mismos hasta hoy hemos tenido que venir. Lo veíamos a través de internet, y una añora estar aquí, ¿verdad?
y estábamos en casa, escuchábamos las canciones y dice que ganas de estar allí juntos y demás, ¿no? Tengo que reconocer que después de 6-7 meses sin coger la autopista de Madrid, se me hizo un poquillo largo. Y yo pensaba, oye, tantas rectas no recuerdo yo, y esto no va a llegar, ¿qué hago? ¿Aprieto más o cómo? ¿No? Y me di cuenta de que uno se acomoda muy fácilmente, ¿verdad? Así que cuidado aquellos que están al otro lado de la tele, y si este es lo que estás viviendo, pues cuida de ello, porque al final es muy fácil acomodarse, ¿verdad? Pero nada de esto puede sustituir de ninguna manera la comunión unos con otros. Echaba de menos las canciones, cantar juntos, echábamos de menos también, o se echa de menos ahora el ruido de los niños saliendo, ¿no? Que a veces uno dice, a ver si podían salir en silencio, pero uno lo echa de menos, a ver si salen gritando, haciendo algo, ¿no? Pero llegará, ¿verdad? Que el Señor permita y use todo esto para que nosotros también aprendamos a valorar lo que tenemos, aprendamos a valorar la iglesia, lo que es estar en comunión unos con otros y todas estas cosas que a veces, como lo damos por hecho, no tenemos persecución ni nada de esto, pues nos lo echamos. Que el Señor use esto para ir transformando nuestra vida, ¿verdad? Voy a sacar este aparato porque si no, no veo bien. Muy bien, estamos retomando en esta mañana las predicaciones en la carta primera de los Corintios y vamos a hacerlo en el capítulo 9, pero ha pasado tiempo desde que escuchamos hablar la última vez del capítulo 8, así que vamos a hacer una pequeña introducción con un contexto para saber por qué motivo tiene la carta de Corintios, qué estaba pasando, cómo se inició todo esto, quién estaba allí, y creo que esto nos puede ayudar en esta mañana a poder entender lo que vamos a tratar brevemente, ¿de acuerdo? No vamos a estar 2 horas tranquilos, no te levantes, que no será para tanto, ¿no? El apóstol Pablo, vemos en Hechos 18, que él viajó de Atenas a Corinto, y allí se encontró con Aquila y Priscila, que eran del mismo gremio, eran curtidores de pieles, y probablemente curtidores de pieles de cabra, que es lo que se conocía como el sílice en aquel momento, y eran pieles que se usaban pues para hacer carpas o para hacer tiendas, ¿no? Y este era su trabajo y este era el medio de vida que él tenía, probablemente heredado de sus antepasados, aunque eso es otra historia. No me voy a meter ahí, aunque me tienta, pero no me voy a meter ahí. En Corintio, cuando él llegó allí había un número importante de judíos con su sinagoga. Estaban allí porque habían sido perseguidos durante muchos años y muchos de ellos pues salieron de Jerusalén, a veces hasta con lo opuesto, ¿no? Perseguidos en algunos casos por los mismos judíos, los fariseos. Pablo era uno que perseguía a la iglesia. Y cuando te persiguen, nosotros no tenemos idea muy bien de qué es eso, pero cuando te persiguen buscando tu vida por ser cristiano, tú arrancas de allí como sea, casi con lo opuesto. Eso pasó muchas veces a estos judíos que luego se habían instalado allí y anteriormente también fueron perseguidos por los romanos, porque a veces entre ellos surgían judíos, grupos que se levantaban contra el imperio, contra el emperador romano, ellos los perseguían y salían, ¿no? Con el tiempo pues se formaron estas colonias y allí en Corintio había una y ellos tenían su sinagoga. En Hechos 18:4, y si puedes leer Hechos 18 en tu casa, pues léelo, porque allí es el inicio de la iglesia en Corinto. Y vamos a ver qué estaba pasando allí, ¿no? Entonces, Pablo busca la sinagoga y dice que todos los días estaba allí discutiendo, y las discusiones no es como lo que nosotros entendemos, no eran peleas, ¿no? Eran argumentar, y a veces argumentar fervorosamente, pero estaba allí y lo hacía cada día discutiendo y persuadiendo a judíos y a griegos que estaban allí, ¿no? El mismo ímpetu que tenía antes por perseguir la iglesia, ahora lo tenía por predicar el evangelio y ganar a aquellas personas para Cristo, ¿no? En Hechos 18:6 dice que una parte de estos judíos, al escuchar el mensaje del evangelio, dice que estuvieron en contra de Pablo, pero intensamente, llegando a blasfemar, lo que movió que Pablo dijera, pues mira, básicamente ahí os quedáis, diciéndolo suave porque él estaba bastante enfadado, y se marchó. Pero no se marchó de Corintio, siguió predicando. Y si seguimos leyendo el texto, después de este momento de alto voltaje, Pablo siguió con su labor de predicación y se convirtió el principal de la sinagoga y su familia, y luego dice que muchos corintios, oyendo, creían y eran bautizados, ¿no? Esto es lo que estaba ocurriendo allí, en Hechos 18:8, nada más y nada menos que está hablando del establecimiento de la iglesia de Corinto, ¿no? Y el convencimiento de Pablo seguir allí y de predicar el evangelio a los demás
No vino porque él se sintiera cómodo o porque fuera algo que pues, le gustaba y estaba allí tío, de lo más bien. No. Si seguimos leyendo este texto, dice en Hechos 18, del 9 al 10, que el mismo Señor Jesús le dijo, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte el mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y estuve allí 1 año y medio. Este es el contexto de la iglesia de Corintios, ¿no? A grosso modo. La Biblia no nos da más detalles acerca de cosas puntuales, pero nos da lo suficiente para que conozcamos lo que estaba pasando allí, ¿no? Posteriormente, después de este tiempo, después de establecida la iglesia, recibe presumiblemente una carta de los hermanos de Cloé, una familia de la iglesia, de aquellos corintios que se habían convertido y que estaban informando, y lo vemos en 1 Corintios 1:11, que habían una serie de conductas dentro de la iglesia que estaban poniendo en entredicho el testimonio del Evangelio, el testimonio de todo el trabajo hecho anteriormente. No es fácil, ¿verdad? No es difícil caer ahí cuando uno se deja llevar por sus propios impulsos. Este es el contexto de la carta. Probablemente aquellos que rechazaron el Evangelio y que estaban ahora intentando minar la autoridad de Pablo, sus enseñanzas, y siendo de tropiezo y haciendo dudar a muchos dentro de la iglesia, eran los que acusaban al apóstol Pablo de ser un falso apóstol y de no enseñar la ley a los judíos que estaban en la dispersión. En Hechos 21, cuando Pablo visita Jerusalén, allí le dicen, pero les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles, no circunciden sus hijos ni observen las costumbres. Los judaizantes que estaban por allí, aquellos que se resistían a recibir el Evangelio, odiaban a Pablo porque decían, Pablo, ¿cómo puede ser apóstol? Este no está predicando la ley de Moisés. Efectivamente no, estaba predicando un mensaje superior. Y dice Hechos también 13, del 38 al 39, el mensaje de Pablo era este. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, cosa que la ley no podía dar, y todo aquello que por ley de Moisés no pudisteis ser justificados, porque la ley no podía justificar, dice, en él, hablando de Cristo, es justificado todo aquel que cree. Esta es la base de la libertad que predicaba Pablo, como vimos en las últimas predicaciones en el capítulo 8. Esta libertad que dar, estar en Cristo, el ser una nueva criatura y no estar bajo el yugo de aquella legislación antigua, ¿no? Esto había llevado a muchos a poner en entredicho que Pablo fuera un verdadero apóstol, que lo que estuviera predicando fuera realmente algo, un mensaje de Dios, que fuera alguien encomendado a la obra. Muchos ponían en duda esto, muchos no creyentes, judíos que estaban allí y que estaban intentando hacer dudar a los que estaban dentro de la iglesia acerca del mensaje de Pablo, ¿no? Y vemos al versículo 1 del versículo 9. Y en este texto, en este capítulo, hay un montón de preguntas ahí en los primeros versículos. Son todas preguntas retóricas que llevan ya incluida en sí la respuesta. La respuesta es una respuesta afirmativa. Y Pablo busca, con esta serie de preguntas, no desquitarse con aquellos que estaban poniendo en duda su apostolado, su mensaje. No estaba intentando allí resarcirse con todos ellos. Estaba buscando, por amor a la iglesia, por amor a aquellos creyentes, hacerlos reflexionar acerca de todas aquellas cosas que estaban siendo cuestionadas allí. Comienza el versículo 1 con la siguiente pregunta. Los primeros versículos hablan acerca de su identidad y él dice, ¿no soy apóstol? Comienza con esta pregunta. Algunos decían que no podía ser apóstol porque no estuvo con Jesús durante su ministerio terrenal y tampoco vio la crucifixión, pero sí fue testigo de su resurrección. Camino a Damasco, el mismo Señor Jesús se le apareció. Él no era cristiano, pero no era ningún ignorante. Él estudió en la escuela de Gamaliel, él sabía todas las promesas que habían acerca del Mesías, que habían ahí en el Antiguo Testamento. Para él tuvo que concordar todo en su mente en aquel momento que se encontró con Cristo el Señor y le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Y que le dice el Señor, yo soy Jesús,
aquel al que tú persigues. Y usa el nombre Jesús, el nombre personal, el nombre del Jesús hombre. No usa el Cristo hablando del Mesías, sino yo soy, hablando de su humanidad, aquel que se había emanado. Yo soy aquel que estos que son cristianos por mi nombre tú persigues. Mira, yo no sé qué tuvo que pasar por la mente de Pablo. Yo me hubiera muerto allí, yo creo, ¿no? Me hubiera excavado un hoyo, me hubiera metido lo más hondo posible y tíreme tierras, piedras encima, porque aquello fue un impacto tan grande, tan fuerte para Pablo, que con toda sinceridad y con todo ese ímpetu, por amor a la ley, perseguía a los cristianos, aquellos que se atrevían a poner en duda la ley. Ahora resulta que se encuentra con aquel que había cumplido la ley y que le dice, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. ¿Qué estás haciendo? Y de esta conversión fueron testigos también otras personas. ¿No soy apóstol? La respuesta es sí. ¿No soy libre? Haciendo alusión a lo dicho en el capítulo 8, la respuesta es sí. Y comienza diciendo, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Y la respuesta es sí. Sois el fruto de mi esfuerzo, que he compartido con vosotros en el Evangelio las buenas noticias del Señor Jesús, y sois el sello de mi identidad como apóstol. A todas estas preguntas, ellos tienen que responder sí. Y los lleva a reflexionar entre lo que estaban recibiendo por un lado en cuanto a la doctrina que había enseñado Pablo, en cuanto al ministerio de Pablo, en cuanto a la persona de Pablo, los lleva a reflexionar y a componer en contrapartida, ¿no? Realmente lo que nos está diciendo es verdad. Por tanto, si es comisionado del Señor, su mensaje era verdad. De los versículos 2 al 12 no los vamos a leer, los puedes leer en casa si quieres y tienes tiempo, te animo que lo hagas, es bueno, ¿no? Comienza a hacer una serie de preguntas en las que es fácil imaginar a aquellas personas que estaban escuchando las preguntas, asintiendo con la cabeza, diciendo, pues sí, pues es verdad lo que está diciendo este hombre, ¿no? Con estas preguntas Pablo está mostrando que es conocedor de lo que la ley dice y de algunos de los casos que está citando, ¿no? Una de las dudas que surgían entre los hermanos, o era entre la iglesia y yo, que hacían dudar estas personas que estaban en contra del Evangelio, era la negativa de Pablo al sostenimiento de la iglesia y al no estar casado, decían, ¿no? Esto para muchos era una señal como de no ser un auténtico enviado de Dios, de no querer estar sujeto a lo que la ley dictaba al respecto. O incluso a poner en entredicho, según ellos, las palabras del mismo Señor Jesús, que afirmaban que el obrero era digno de su salario. Y algunos decían, este no puede ser apóstol, porque mira lo que está haciendo. Está poniendo en entredicho estas cosas que la ley dice que él tiene derecho a hacer. Pablo quiere identificar cuáles son su motivación de tales decisiones y quiere también enseñar que lo hace libremente, ¿no? El versículo 4, el versículo 7 y el versículo 9 dice lo siguiente: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Y quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Y el versículo 9, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás a embozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Él era conocedor de lo que la ley decía. Aquellos que ponían en entredicho que él no podía ser un apóstol porque estaba poniendo en tela de juicio la ley, no la cumplía. Con estas preguntas está diciendo, yo sé los derechos que tengo, yo sé que eso está allí, yo sé que es algo que me corresponde. Pero él quiere explicar cuál es la motivación de él dejar de lado y rechazar esos derechos que le correspondían. Y no es otro que el centro de las canciones que hemos estado cantando hasta ahora. Aparto todo lo que puede ser un estorbo para la predicación del Evangelio. Esa luz del mundo, que fue el ejemplo que se encontró con él en el camino. Dios, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mayor ejemplo que ese no hay. Y Pablo estaba dispuesto a dejar de lado todas estas cosas que por ley le correspondían por un solo motivo y un solo propósito, que no hubiera una sola piedra de tropiezo para que alguien pudiera llegar a conocer esa gracia que él había conocido antes en el camino a Damasco, ¿no? El hilo conductor es el sostenimiento del obrero. Él usa la figura del soldado, usa la figura de la viña y usa también la figura
del rebaño, ¿no? Hablando de que el soldado no se paga, el soldado no paga para ir a dar tiros a la guerra, ¿no? A exponer su vida allí. El soldado cuando está allí va porque hay un ejército que se encarga de suplir que él esté allí defendiendo ese país. Habla de la viña porque el que planta una viña, no sé tú, yo hace unos años cuando en Cabanillas vivíamos en otra casa, teníamos un terrenillo allí en la parte de atrás, yo planté una parra, una viña. Y mi expectativa era comer uvas, ¿no? Yo no planto la viña para... Y de hecho, yo, un par de años que estuvo sin dar fruto, pensé, si este año no da fruto, lo arranco de aquí y lo quemo, porque tengo espacio donde quemarlo. Me daba coraje, ¿no? Tú plantas y dio fruto al final, ¿no? Yo creo que... No sé si escuchan o no, pero dio fruto, ¿no? El que planta una viña la planta con el deseo de comer de eso. Y el que tiene el rebaño ya no es tan solo el dueño del rebaño, el pastor que cuida el rebaño en aquel contexto, pues diariamente tenía su sostenimiento pues de las cabras, de las ovejas o de lo que fuera, ahí comía de su leche. Y estos son ejemplos que culturalmente en aquel contexto pues eran muy normales, muy conocidos. No sé si tanto en Madrid, ¿eh? ¿Quién ha visto algún rebaño de ovejas, de cabras alguna vez? De los que están aquí, que levanten la mano. Algunos no, ¿eh? ¿Ves tú? Yo sé que la pregunta tenía trampa, ¿no? Lo hice por eso, ¿no? Pablo está diciendo que él sabe que por ley debe tener los derechos, él sabe que él no puede vivir del aire, sabe que el sostenimiento de la iglesia es una manera de identificarse con el ministerio, él sabe todo eso, pero para algunos sería de tropiezo por el contexto de allí y él no quería, ¿no? Al mismo tiempo, no juzga a los demás si los hace. Alguien puede pensar, bueno, pues tú eres obrero, ¿no? ¿Tú qué vas a decir? Puede pensar alguno, ¿no? Bueno, yo lo que te puedo decir si piensas así es que estoy inmensamente agradecido a Dios por ti y por los hermanos que ofrendan. Nosotros también ofrendamos como familia. Yo conozco lo que significa levantarse a las 6 de la mañana con el coche lleno de escarcha para subirte e ir a trabajar. Yo conozco lo que es tener un jefe que paga sus frustraciones contigo. Yo conozco lo que es llegar justo al final de mes, como muchos. Yo conozco lo que es el calor del verano, lo que es el viento soplando en tu cara. Conozco todas esas cosas, así que cada céntimo que se deposita en la ofrenda es un céntimo de adoración a Dios. Conozco cada una de esas situaciones porque las he vivido. Y le doy gracias a Dios por haberlas vivido, porque ahora valoro más las cosas también. ¿Sabes qué ocurre? No estamos en el ministerio los que estamos porque no tengamos otro lugar donde estar, porque no tengamos otro trabajo donde estar, porque no podríamos vivir de X manera. A veces se vive mejor fuera del ministerio. ¿Sabes qué ocurre? Lo que ocurre es que cuando Dios te llama y te pone delante y te abre una puerta, solo tienes dos opciones. O entras por ella, o te das la vuelta y te vas. Pero vas a vivir frustrado, amargado y triste e infeliz el resto de tu vida por estar donde no tienes que estar. Nadie está en la obra porque no tenga nada que hacer. Yo creo que tendría menos dolores de cabeza si estuviera en otro lado, a veces, ¿no? Pero también es verdad que el gozo y la recompensa que dar de estar donde Dios sabe que tienes que estar es una ayuda. Sabemos que no todos estamos llamados a ir a China, a Turquía, Marruecos, o Cabanillas o cualquier otro lugar, pero todos y cada uno de ellos podemos ser parte con nuestras ofrendas, ofrendando para ellos, ¿no? Yo sinceramente, yo creo que lo pasaría mal en Marruecos, por su cultura, sus cosas. A mí eso de comer del plato todo el mundo y tal, es algo que a mí no... Pero yo, ¿cómo hago entonces para que el Evangelio corra allí? Pues ofrendo, para que hayan personas que puedan estar allí. Y esto era algo que por ley estaba estipulado. Pero a esto Pablo renuncia. En el versículo 5, Pablo habla del matrimonio como un derecho también. Y aquí él no está cuestionando a los otros que tienen un matrimonio, a los otros apóstoles que tenían una mujer. Y ni siquiera está aquí cuestionando que una mujer pueda estar en el ministerio, en absoluto, ¿no? Gloria a Dios por las mujeres que están sirviendo al Señor. Y gloria a Dios también por aquellas que lo facilitan también. Pablo lo que está reconociendo aquí es que para él era más fácil moverse solo, porque sabemos que cuando te casas, luego vienen los hijos, luego hay una dependencia familiar a la hora de moverte, todo se condiciona, eso lo sabemos.
aunque eso no es un impedimento, ¿no? En nuestro caso, pues tener todos estos hijos también ha servido para que se abrieran muchas puertas en el colegio. No está diciendo esto, así que nadie piense que Pablo aquí es un machista empedernido que quiere poner a la mujer a un lado. No, él está poniendo su contexto, él está diciendo, sí, yo sé que esto es un derecho, pero es que yo renuncio a ello, ¿no? Él renuncia a ello porque para él es más importante el Evangelio que sus propios deseos. En el versículo 18, del 18 al 22, él habla de cuál es el galardón que tiene más valor para él en medio de todo esto. Y lo lleva a reflexionar y a decir, yo conozco la ley, sé cuáles son mis derechos, pero no los quiero. No quiero que esto pueda ser tropiezo para uno u otro. Que pueda ser tropiezo en mi sostenimiento para aquellos judíos que estaban de conciencia débil, que no quiere decir que fueran gente endeble por ahí, eran gente que no tenían una conciencia tranquila a la hora de hacer las cosas cuando comparaban con la ley que habían recibido. Pero por otro lado estaban también los gentiles y algo parecido que había entre ellos es que tanto los judíos, ellos sabían que por ley, pues el que trabajaba en el templo tenía que recibir su sostenimiento del templo, pero al mismo tiempo en los templos paganos que habían allí, los sacerdotes también se aprovechaban de estar allí y no buscaban un sostenimiento, buscaban la opulencia y buscaban enriquecerse. Y Pablo sabía que tanto de un lado como de otro aquello podía traer problemas, podía ser un problema para el Evangelio. Y él dice, mira, ni uno ni lo otro, no quiero nada, tengo con qué sostenerme. Lo pasaré mejor o peor, como dice en Filipenses, sé vivir en abundancia o sé vivir en escasez, pero es más importante que la gracia de Dios y que este Evangelio continúe. Y a mí me hace reflexionar y pensar eso sobre cuántas veces estoy yo dispuesto a renunciar a cosas que son legítimas para mí y que como persona, como cristiano. ¿Cómo estoy yo dispuesto a renunciar a cosas en mi vida, aunque sean buenas, si sé que a lo mejor puede haber personas que por no entender las cosas tan claramente, puede ser eso un tropiezo para el Evangelio? Porque esto es lo que está enseñando Pablo. Aquí es un mensaje para mí enternecedor, buenísimo, con un amor por el Señor y su palabra tremendo. Estaba dispuesto a pasar penalidades también, todo porque el Evangelio avanzara. Quizás porque tenía en su mente más claramente que en este mundo estamos de paso, ¿verdad? Dice de los versículos 18 al 22, dice el 18, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio a Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. En otras palabras, que el Evangelio sea accesible a todos, que haya podido llegar a todos sin impedimento, con la gracia que experimentó en su vida, y para ellos es capaz de renunciar a cosas vitales y amoldarse a las circunstancias, con esta libertad que él presentaba antes en el capítulo 8, que había recibido ahora en Cristo Jesús, ¿no? Una ley que, aunque él dice en el versículo 22, él dice que a todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a alguno. Él no está diciendo aquí que, pues bueno, pues como soy creyente, pues hago lo que sea, porque como el pretexto es ganarlos, pues no está diciendo esto. Él lo que está diciendo es que ya no se somete a los límites que marcaba la ley para poder llegar a otras personas, pero no está diciendo que ahora él tenía un libertinaje para hacer lo que quiera. Él en Gálatas mismo dice, hermanos, a libertad fuisteis llamados, pero no uséis la libertad como ocasión para vuestra carne. O sea que de ninguna manera nadie puede decir, pues bueno, pues como Pablo hacía esto, pues yo voy donde sea y... No se trata de eso. Se trata de que, libre de prejuicios, sin salirse de los límites que marca la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, lo que encontramos en toda la Biblia, el modelo de Cristo, podamos llegar a los demás. Eso fue lo que hizo Cristo según la ley, acercarse a los fariseos, acercarse a los leprosos. Para ellos era como esto es esa ruptura que hizo el Señor Jesús, sin dejar de incumplir la ley. Eso es lo que Pablo estaba viviendo ahora con su vida y eso es lo que todos nosotros estamos llamados a vivir. Pero para llegar a eso, Pablo termina diciendo en los versículos 24 al 27, usa una analogía de los juegos de Istmo. Esa era una ciudad que había cerca de Corintios y eran unos Juegos Olímpicos, una
especie de Juegos Olímpicos, segundos en importancia después de los Juegos Olímpicos que se conocían de la época. Eran muy populares allí en Corintio, así que era muy normal que mucha gente de Corintios, de los que estaban en la iglesia, habían participado alguna vez o en algún momento habían estado allí. Y Pablo usa esta analogía sabiamente. Y Pablo lo que le dice es que no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio, corred de tal manera que lo consigáis, ¿no? Pablo usa la analogía de la carrera, que tiene un premio perecedero, pasajero, corruptible, para compararlo con la carrera de la fe, que tiene una corona no de laurel que se seca y se marchita y se olvida, sino una corona eterna. Y lo compara con la carrera espiritual. Y en la carrera espiritual todos estamos llamados a correr como atletas, no porque haya uno de nosotros que vaya a ganar. Lo que está diciendo es que de la misma manera que un atleta se prepara y está listo, así debe estar el creyente listo para vivir su vida cristiana, para no ser tropiezo para nadie. Es lo que está haciendo. No conozco a ningún atleta que quiera ganar la carrera de 100 metros lisos, que todos los días desayune 3 o 4 cajas de donuts y almuerce con Coca-Cola y pollo y se lo dará un día a lo mejor, ¿no? Y luego está 2 o 3 semanas sin comer. Pero aquel que realmente se prepara, que quiere estar listo, se sacrifica muchas veces por estar listo. Y esa es la actitud que Pablo está pidiendo aquí a los corintios. Tener esta actitud de estar listos en cualquier momento, y así como uno de estos atletas que veis correr por las calles de aquí de Corintios, se prepara todo el año y está listo, así debéis estar vosotros para presentar el Evangelio. Y termina usando otra figura, que es la figura del boxeo, que se usaba también o que formaba parte de aquellos Juegos Olímpicos, ¿no? Y dice el 26, así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para vosotros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿no? Usando esta figura, lo que está diciendo es que de la misma manera, no sé si has visto el boxeo alguna vez. Yo sí, no porque me guste practicarlo, pero alguna vez me ha llamado la atención, y cuando un boxeador está boxeando siempre tiene la guardia arriba, ¿no? No ves, cuando ves a alguno que está lanzando golpes así al aire, cuenta los segundos porque le viene de golpe uno que le sacude y lo manda a la lona. Esto es así, ¿no? Y lo que está diciendo es, el que boxea, no boxea dando tiros a lo loco. Hay una estrategia a seguir, hay una diligencia a seguir. Y esto es lo que yo he hecho, y esto es lo que pido para vosotros. De la misma manera que este atleta es capaz de estar alerta, de estar prevenido, de tener su estrategia, así también debéis hacerlo vosotros. Y por último, habla de que se golpea a sí mismo, y no está hablando de que se flagele, está hablando aquí de una analogía, y es que la analogía de el autocontrol, ¿no?, que aplica a sí mismo sobre su cuerpo. Y termina diciendo, no sea que yo venga a ser eliminado. Es decir, que habiendo invitado a otros al torneo, resulta que yo venga a ser descalificado. Él lo que está diciendo es que, mira, yo he dejado a un lado todos los derechos que me correspondían para que no haya una sola cosa que sea tropiezo para el Evangelio. Mi propósito, mi deseo principal es que el Evangelio pueda llegar y ser accesible a todos y a cualquier persona sin ningún impedimento, y para ello es necesario mantenerme listo como lo hace un atleta. Y ese es el mensaje y la invitación para la Iglesia de Corintios y para nosotros también. Si queremos que el Evangelio corra, tenemos que vivir también de esta manera. Terminamos resumiendo. A veces hay que perder para ganar, y estar dispuestos a sufrir como Cristo lo hizo por nosotros. Aprovechemos las oportunidades de compartir la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, y cuidemos nuestra vida espiritual con el fin de ser ejemplo de nuestra fe en todo momento. Señor los bendiga. Gracias, Federico. Al final, hasta que no me des la cara, esto no va a parar. Cuando nos acercamos a Primera de Corintios, siempre recuerdo un viaje que hice hace años en bicicleta
Yo solía hacer muchos viajes en bicicleta porque era más barato que pagar el billete de un autobús o de un coche y demás. Y como tampoco tenía mucho dinero, pues iba en bici y así hacía ejercicio. Y estuve en Corinto. Y estaba con un misionero allí que me explicaba, pues, la iglesia de Corinto seguramente estaba en este lugar. Y yo estuve en la iglesia de Corinto y pensábamos que era la iglesia de Corinto porque en el suelo había una inscripción tallada con piedra de un benefactor que había creado esa casa y era Erastus de Roma. Y hablaba de que Erastus de Roma, bueno, pues sale la Biblia y demás, y pensaban los estudiosos que allí era donde estaba la iglesia de Corinto. La verdad es que era una pena, pues estaba todo hecho una ruina. Es un chiste. Pero impresionaba que en aquellos tiempos hubiera aquellas ciudades todas de piedra, todos esos grandes edificios y demás. Pues ahora es el momento del tiempo libre, de que podamos expresar desde vuestro lugar donde estéis sentados, levantaros y poder orar o pedir un cántico. Si tenéis algo que compartir con nosotros, levantaos y las personas que nos están sirviendo hoy en el servicio pues se acercarán con el micro. No os preocupéis, ellos os sostendrán el micro, vosotros orar o compartir lo que queréis compartir y no os preocupéis por nada más. Así que es vuestro tiempo. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Padre, por el ejemplo que nos has dado. No solamente tú, Señor, sino personas las cuales se encontraron cara a cara contigo, como el apóstol Pablo, Señor. Y te damos gracias por la promesa que tenemos en ti, Señor. Gracias por la obra salvífica que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Y realmente entendemos y comprendemos que tenemos que despojarnos de nosotros mismos, Señor, y que es necesario, Señor, que nosotros menguemos, que nuestro yo mengue para que tú te hagas grande en nosotros, Señor. Te alabamos por ello, en el nombre de tu Hijo. Amén. Damos gracias, Señor, por poder estar aquí en este lugar, en esta mañana. Gracias, Señor, por haberte conocido y gracias, Señor, porque estas actitudes de las que hemos escuchado estuvieron primeramente en Cristo Jesús, quien dejó la gloria eterna, el lugar al lado del Padre por toda la eternidad, para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque tú te hiciste pobre primeramente. Y, Señor, ayúdanos, te pedimos a que este mensaje cale en nuestra conciencia, en nuestro corazón, para que podamos agradarte en esto y también vivir de una forma desprendida, Señor, buscando siempre tu gloria y el avance de tu reino. Gracias, Señor, por la salvación, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por tu amor que experimentamos cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Parte de tu familia espiritual. Señor, gracias porque un día tú viniste a nuestro encuentro, ¿no?, y nos diste la solución a través de Cristo Jesús. Señor, en esta mañana estamos contentos porque reconocemos tu belleza, reconocemos tu santidad, reconocemos lo grande que eres tú y vemos, Señor, lo pequeño y lo ínfimo que somos cada uno de nosotros. Pero aún así, Padre, tú nos has amado. Y como dice la Escritura, nos amaste hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Y Padre, en esta mañana queremos darte también las gracias por todos esos obreros, por todos esos siervos que tú pusiste cerca de nosotros, de quienes recibimos, Señor, la palabra, el Evangelio, hombres y mujeres, Señor, que tú pusiste en nuestro camino y a través de los cuales pudimos aprender más de ti, pudimos, Señor, llegar a dar un paso de fe. Señor, queremos darte las gracias por ellos
Y queremos, Señor, también darte las gracias sobre todas las cosas, por la sangre derramada por tu Hijo, sin la cual, Padre, nada de lo que tú nos has prometido, nada de lo que anuncia tu palabra sería posible. El Señor Jesús tuvo que derramar su sangre hasta la última gota. Y, Padre, en esta mañana queremos celebrarlo. Queremos celebrar que tenemos un Salvador que no está en una tumba, sino que está a tu lado, en el cielo, y que un día vendrá a buscarnos. Señor, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que es Jesucristo el Señor, para gloria de Dios Padre. Quisiera invitar a las personas que nos van a repartir el pan y el vino que pasen aquí delante. Y recordar que estas personas pondrán el pan en vuestra mano. El pan viene envuelto en unas bolsitas. La bolsita la guardáis. No la dejamos por aquí tirada ni la tiramos a las papeleras que hay aquí, sino que nos la guardamos y nos la llevamos. Seguro que alguna utilidad le encontramos. Señor, te damos muchas gracias por este pan y por este vino, que nos recuerda este hecho glorioso, que no escatimaste el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarte, sino que te humillaste hasta la muerte, Señor, y hasta la peor de las muertes, la muerte de la cruz, y que es por medio de tu sangre derramada en la cruz y de tu cuerpo sacrificado allí que nosotros podemos tener libre acceso al Padre, que nuestros pecados han sido perdonados, que podemos gozar de una relación personal contigo. Y te queremos pedir que tú bendigas este pan, Señor, que nos recuerda este hecho glorioso, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén.
Y Señor, te damos muchas gracias por este vino, que nos recuerda tu sangre derramada en la cruz, por medio de la cual nuestros pecados fueron pagados, Señor. Y queremos tomar de ella, teniendo presente esto, Padre, que nuestro pecado tuvo un precio, y ese precio lo pagaste tú, Señor, y lo hiciste por amor y por gracia. Te adoramos y te alabamos por ello. En el nombre de tu Hijo. Amén. Cogéis vuestra copa, os la quedáis y luego pasarán a recoger la copa.